discipulando para ser como Cristo es una manera de entender estas y muchas otras verdades de Dios para la humanidad. Abandona tus fortalezas. Porque en realidad esta es como la continuación, pero vamos a hacer ahí tenemos un repaso muy sintético para no irnos de tiempo y de tema de lo que hablamos, porque el título era Abandona tus fortalezas, ¿no? En realidad era parte de un versículo que le habló el profeta Gad de parte de Dios a David cuando estaba escondido en una fortaleza, escapándose de Saúl, que lo quería matar, que era su rey. Y entonces el profeta Gad le dijo, sal de ese lugar fuerte, ¿no? De esta fortaleza donde estás escondido, y vete a tierra de Judá, ¿no? Y dice que David obedeció la voz de Dios y se fue al bosque de Aret, ¿no? Y bueno, estuvimos desarrollando esos 3 puntos, ¿no? Primero, esto de que David abandonó la fortaleza, ¿no? Y en realidad dice el lugar fuerte, ¿no? Y ese lugar fuerte en el original es fortaleza, lugar de refugio. Y hablábamos que todos tenemos, ¿no? Todos tenemos un lugar donde nos refugiamos, ¿no? Todos tenemos muletillas, ¿no? En la vida personal confiamos muchas veces en muchas cosas que aparentemente nos brindan cierta, entre comillas, seguridad a nivel humano, pero donde mientras que yo las mantengo y las sostengo, Dios no puede ser mi todo, ¿no? Entonces, como Dios tenía un propósito muy especial con la vida de David, así como Dios tiene un propósito inmensamente superior con cada uno de nosotros, que el que tuvo en ese tiempo con David, pero él tenía un propósito específico y era el de convertirlo a David en el rey de una nación que iba a ser la nación más importante en el reinado de David y mucho más luego en el reinado de su hijo Salomón, que llegó a ser una nación poderosísima, ¿no? Donde todas las naciones venían y le rendían pleitesía y le traían riquezas, oro, venían solamente para escuchar la sabiduría del hijo de David. Pero en realidad Dios utilizó a David para que él posicionara a un pequeño pueblito llamado Israel y lo pusiera en el lugar más alto, porque Dios quería manifestarse a todas las naciones de la tierra. Y ese es un modelo de la iglesia actual. Dios quiere hacer lo mismo. Ahora, para eso era necesario que David comenzara todo este proceso. Y si algo tenía David, es que era sensible a la voz del Espíritu Santo. Por eso dice que Dios, cuando lo unge a David, dice: yo me he provisto de un hombre conforme a mi corazón que hará todo lo que yo quiero. ¿No? ¿Por qué haría todo lo que Dios quería? Porque David era sensible a la voz de Dios. La única manera de hacer lo que Dios quiere, como aprendimos todo el mes pasado, es cavar profundo, entender las Sagradas Escrituras para comprender cuál es la perfecta, santa y buena voluntad y decidir por hacerla, ¿no? Entonces, pero Dios no hubiera podido hacer nada de todo lo que uno conoce que hizo con David y con Israel si David no hubiera obedecido a estas 3 cosas que Dios le exigió, ¿no? Y le dijo: lo primero, sal de este lugar fuerte. O sea, David estaba muy seguro en ese lugar. Era una fortaleza, en un lugar protegido, lejos de Saúl. Y era necesario para que ese proceso
comenzara, que él saliera de ese lugar, ¿no? Entonces, mientras que nosotros tenemos muletillas humanas, aún religiosas, ¿no? Nos apoyamos en cosas religiosas, ¿no? O en viejas maneras de moverse de Dios en el pasado, porque la Biblia dice que Dios hace siempre todas las cosas nuevas. Amén. Inclusive Dios dice que no nos acordemos de las cosas pasadas, pero nosotros tenemos una tendencia a quedarnos siempre con lo que Dios hizo ayer, pero Dios quiere renovar su gloria cada día, ¿no? Y por eso Jesús dio la parábola diciendo que los odres viejos, acartonados, duros, no pueden recibir lo nuevo de Dios, el vino nuevo, lo que Dios quiere hacer hoy. Lo que ayer fue ayer, sirvió para ayer. Entonces, lo primero, Dios lo quería poner a David en un lugar de extrema vulnerabilidad, donde uno dice, bueno, pero yo necesito sentirme seguro en algo. Y Dios dice, no, yo quiero ser tu única fortaleza. Yo quiero ser tu todo. Yo quiero que vos experimentes que yo soy un Dios suficiente para todas sus necesidades. Como uno de los nombres de Dios del Antiguo Testamento, que quiere decir exactamente eso, Dios suficiente para todas las necesidades de su pueblo. ¿Dónde le puso el pueblo de Dios a Dios ese nombre? En el desierto, donde no había nada. Y donde descubrió que Dios era suficiente. Porque les daba de beber de la roca no se les gastaba, no tenían que ir a Max Shoes a comprarse zapatos, o a, no sé, a Falabella, o al shopping, o donde sea, sino que Dios les daba todos los días el maná, la roca les daba el agua, les proveía de sombra durante el día en el calor, de fuego en la noche, y el pueblo descubrió y le puso ese nombre a Dios, Dios suficiente para todas las necesidades de su pueblo. Ahora Él quiere que nosotros experimentemos también que Él pueda llegar a ser nuestro todo. Pero para eso me necesita voluntariamente en un lugar de extrema vulnerabilidad, ¿no? El otro día decíamos que Pablo 3 veces le pidió al Señor que le quitara el aguijón de la carne, y el Señor le dijo, te basta mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y Pablo, ¿qué contestó? No, Señor, estoy enojado contra vos. No, le dijo, entonces me voy a hacer débil, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. O sea, le agarró enseguida a Pablo, ¿no? Y realmente Dios le permitió ese emisario de Satanás que dice que todos los días lo abofeteaba, ¿no? Para que Pablo se mantuviera en humildad, ¿no? Y realmente Jesús fuera su todo. Amén. Lo segundo, le dijo, vete a Judá. ¿No? Eso lo tienen en las hojitas, si quieren, vete a Judá. Y decíamos que, o sea, Judá estaba pegado a Benjamín, ¿no? Y Benjamín era donde reinaba Saúl, su peor enemigo. Entonces, claro, Dios, me despojás de todo, me pones en un lugar incómodo, estrecho, de vulnerabilidad. Aparentemente me sacás todo lugar de refugio humano, no puedo refugiarme ni en la economía, ni en la seguridad de nada. Y bueno, Dios tiene el propósito de que Él sea nuestro todo y que lo descubramos a Él como nuestro todo. Pero además me pones al lado de mi enemigo, o sea, sobre el llovido mojado, ¿no? Pero en realidad decíamos que Dios quería posicionar a David en el lugar donde él iba a ejercer, ¿sí?, su autoridad, ¿no? Su autoridad. Porque en realidad Dios había escogido a Judá y entre Judá había escogido a Jerusalén. Ya desde la fundación del mundo lo había decidido, y había decidido que el templo donde la gloria de Dios se manifestaría sería en el monte de Sión, que estaba en el centro de Judá,
Entonces Dios lo quería posicionar a David al lugar de su reino, no del reino de David, del reino de Dios. Porque la Sión terrenal, dice la Biblia, que es un modelo de la Sión celestial, la espiritual, la que está en el cielo. ¿No? Y con esto decíamos el otro día, que luego lo vamos a ver más profundamente, que dice la Biblia que Dios resucitó a Cristo entre los muertos, Efesios capítulo 1, y lo puso a su diestra en los lugares celestiales. Pero en el capítulo 2 dice que a nosotros también nos resucitó igual que a Cristo nos posicionó en los lugares celestiales. Entonces, si bien la iglesia está físicamente en la tierra, pero espiritualmente ejerce su poder en los lugares celestiales. Pero ahí es donde están los enemigos, porque los enemigos habitan también en los lugares celestiales, ¿no? Ahí es donde mora Satanás y toda su hueste, los principados, las potestades, ¿no? En esos mismos lugares está Satanás, ¿no? Entonces, uno dice, David habrá dicho, pero me pones en un lugar de vulnerabilidad, me sacas toda protección y además me pones al lado de mi enemigo. Lo vamos a ver porque esta segunda parte es donde Dios todavía levanta mucho más la vara para David, ¿no? Y tercero, lo que dice para rematarla, ¿no? Como la frutilla del postre, es que lo tercero es que dice que fue y habitó ¿dónde? En Jared, ¿no? ¿Y qué quiere decir Jared? ¿Qué decíamos que era matorral? ¿Se acuerdan? ¿Cómo? Un pastizal, ¿no? Entonces, claro, de hecho Jared quiere decir matorral. La palabra Jared quiere decir matorral. Ahora, uno dice, ¿dónde me voy a esconder en un matorral? ¿Dónde me voy a esconder de mi peor enemigo? Donde hay pastos. Bueno, ahí Dios quería enseñarle a David, ¿sí?, que solamente nuestro lugar de refugio es ser y tener el carácter del Cordero. El Cordero es manso, el Cordero es humilde. No, la Biblia dice que Él, cuando creó al hombre, tomó polvo de la tierra y nos formó. Y justamente, yo me imagino, el único lugar donde podría esconderse David en un matorral era tirándose en el piso. ¿Vieron como cuando yo hice de Corinto? Me decían cuerpo a tierra, ¿no? Entonces, hacerse uno con la tierra, de ahí viene la palabra humildad, humus. Humus es tierra y de ahí viene la palabra humildad, ¿no? Entonces, el único lugar donde nosotros podemos estar frente a la grandeza de Dios es en un lugar de absoluta humildad. Porque si el Hijo de Dios, ¿no? Si el Hijo de Dios, como un cuerpo de polvo, ¿no? Está comprobado, el otro día decíamos, los 14 elementos que forman el cuerpo humano son los mismos que forman la tierra, que se encuentran en el humus, en la tierra. Esto demuestra que la palabra es verdad, ¿no? Aunque nosotros no necesitamos demostrarla científicamente porque la creemos, ¿eh? Pero también lo demuestra. Ahora, si Jesús se hizo polvo, ¿no? Aunque su cuerpo nunca vería corrupción, dice la Biblia, por causa de la santidad y porque Él no fue concebido en pecado como todos nosotros, en Él no habitaba, sí, el pecado, la maldad, en Él solamente habitaba la santidad, pero Él fue el más humilde de todos los hijos de los hombres. Y el único lugar donde yo puedo habitar en la presencia de Dios es en absoluta humildad. El otro día decíamos, ¿no?, en el grupo de discipulado, un dedo que yo levante por encima de ese lugar, ese dedo está en peligro. Porque si yo me creo algo frente a la grandeza de un Dios todopoderoso, omnipotente, omnisciente, que todo lo sabe y que yo no sé nada,
solamente lo que Dios me quiera dar a conocer cada día, ¿no? Ya me estoy saliendo de ese lugar de humildad, ¿no? Y bueno, ese es el lugar de refugio. Y David se fue ¿a dónde? ¿A dónde creen que se fue? Al bosque de Gareth. Hoy vamos a entrar directamente en el primer título. ¿Qué dice? Ahora Dios. ¿Saben que el otro día leía un versículo que habla en Ezequiel, ¿no? Habla de los últimos días, los últimos tiempos, ¿no? Miren lo que dice, ahí me asombró tremendamente en el contexto de lo que Dios me venía hablando y nos viene hablando. Y dice exactamente esto, dice, yo meteré bajo la vara a la casa de Israel. O sea, los haré pasar bajo mi vara. A ver quién es apto y quién no es apto. Lo cierto es que hemos recibido tanto, que Dios tiene derecho a subir la vara. Porque Él nunca la va a subir más allá de lo que me ha dado. No, por ejemplo, no sé, Agus es nuevito, todavía ni se bautizó, ¿no? Pero otros tenemos más años, otros menos, cada uno tiene un cierto crecimiento. Pero nunca Dios me va a poner la vara más alta de mi crecimiento. Pero en el crecimiento que Dios me dio, ahí Dios me hace pasar por debajo de esa vara. Ahora, ¿por qué? Porque Dios es un tirano, hermano, no. Porque Dios quiere hacerme semejante a aquel que le puso la vara más alta de todos los hombres de toda la humanidad. Y lo presionó como ningún hombre jamás en toda la historia de la humanidad fue presionado. ¿Amén? Y entonces el título es Ahora Dios le sube la vara a David. Decimos David, lo miramos en el contexto de que David es un modelo ¿de quién? De Cristo, ¿no? En el Antiguo Testamento. Y vamos a leer ahí 1 Samuel 23. 1 Samuel 23. David en el desierto dieron aviso a David, diciendo: He aquí que los filisteos combaten a Keila, y roban las eras. Y David consultó a Jehová, diciendo: ¿Iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David: Ve, ataca a los filisteos, y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron: He aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéremos a Keila contra el ejército de los filisteos? Ahí está, ¿no? Fíjense dónde está Keila, ¿no? Ustedes no sé si llegan a ver que David estaba en Judá, ¿no? Estaba en Judá. Sí. Benjamín está justito pegadito arriba de Judá. Ahí estaba Saúl, su peor enemigo. ¿Y dónde estaba Keila? Ahí, justo ahí, ¿no? Y después aparece, para rematarla, ¿no? La tierra de los filisteos. O sea, ¿quiénes atacan a Keila? Los filisteos. Los filisteos atacan a Keila. Entonces, ¿por qué decimos, bueno, ahora Dios le levanta la vara a David, ¿no? Porque todas las dos charlas anteriores hablamos de que Dios lo saca y lo lleva a un lugar incómodo, estrecho, a un lugar aparentemente desprotegido, de gran vulnerabilidad, lo posiciona donde el mismo enemigo estaba, lo lleva a un lugar donde no tiene dónde refugiarse y lo único que le queda es absoluta humildad y confianza en Dios. Pero ahora dice que los filisteos atacan a Keila y él estaba ahí, él estaba en ese lugar, ¿no? Entonces en su celo por su pueblo, porque no nos olvidemos que ya había sido ungido como rey. Reinaban dos reyes, uno que estaba destituido por Dios pero todavía seguía reinando, y el verdadero que iba a ser puesto en pocos años en el reino, en Judá, sobre todo el pueblo de Israel. Pero para eso Dios tenía que formar el carácter de
David, porque si él no hubiera formado el carácter de David, David hubiera sido otro Saúl más. Entonces, todo esto que padece, todo esto que comienza en el capítulo anterior que leíamos, tiempos de sufrimiento, tiempos de dolor, tiempos estrechos para David, ¿no? En realidad estaban formando su carácter, ¿no? Estaban formando el carácter del verdadero Rey de Reyes y Señor del Señor. Pero en ese celo que tenía David como rey, le dice a la gente que si uno lee quién era esa gente, lo leímos en la clase pasada, en la charla pasada, eran todos los endeudados, los rechazados, ¿no? O sea, lo que Jesús dice, los mancos, los cojos, los ciegos, no, dice que de esos tenemos que hacer su pueblo, ¿no? Endeudados, perseguidos, gente que le debía a la FIP, le debía a los bancos, a las tarjetas, bueno, ¿no? Habían perdido la obra social, qué sé yo, no tenían nada los pobres. Y con esos, David edificó su reino, eran 400 hombres. Entonces estos hombres se lo quieren comer a David, dice, pero pará, si estamos acá y estamos muertos de miedo, ¿no? Nos sacaste de la fortaleza. Nos engañaste con que nos llevabas al bosque y el bosque era un pastizal, no tenemos dónde escondernos, ¿no? Nos sacaste del castillo, nos trajiste al lado de Saúl y ahora los filisteos. ¿Querés que ataquemos a los filisteos? Entonces David creo que dudó, entonces lo llama de vuelta al sacerdote, Señor, y Dios le dice, andá, ¿no? Andá. Y fíjense que los filisteos, hoy en día son los palestinos. La semana pasada hubo 16 muertos entre Israel y Palestina. Se tiraron cohetes como lo hacen todos los días, ¿no? Porque estos filisteos son los actuales palestinos, enemigos de toda la vida de Israel. O sea que aparentemente todavía David estaba en un lugar de mayor vulnerabilidad, pero realmente él estaba edificando su reino. Amén. Y Keila, sí, o sea, el bosque de Aret estaba en Hebrón, ¿no? Y Hebrón y Keila estaban en el mismo lugar, o sea, Keila estaba en Hebrón. Pero el significado de la palabra Hebrón es el pacto de Dios. Y nuestro único refugio es el pacto que tenemos con Dios. Miren lo que dijo Dios, dice, aún podrán terminarse los días y las noches, pero mi pacto para contigo nunca se va a terminar. O sea, va a desaparecer la tierra, pero mi pacto permanecerá para siempre. Y cuando Dios juró en este pacto con los hijos, los que íbamos a ser los hijos de Él, dice que como no encontró a nadie por quien jurar, juró por sí mismo, ¿no? Entonces, el pacto de Dios es irrevocable. Eso dice la Biblia, que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Se entiende esto? Esta tierra, este cielo, pasarán, dice la Biblia. Pero el pacto, que es lo que tenés en tus manos, el pacto, el antiguo pacto y el nuevo pacto, no pasará nunca. Claro, la palabra es el pacto, ¿no? Entonces, fíjense que David aparentemente estaba en un lugar de vulnerabilidad, pero no estaba en ningún lugar de vulnerabilidad, ¿no? Todo lo que hoy vemos, en realidad, es como un espejismo. Lo que a nosotros nos causa seguridad es un espejismo, ¿sí? Pero lo único verdadero y real es Dios. Es lo único, aunque no lo vemos. Por eso es que la Biblia dice que los justos vivimos por la fe. Pero el que se acerca a Él tiene que creer que Él existe, porque si no, no le agrada a Dios.
pero Él es galardonador de los que en Él creen, aunque no lo vean. Tomás el incrédulo, le quedó ya el nombre de incrédulo porque no creyó en la resurrección de Jesús. Cuando lo vio a Jesús dijo, es cierto. Dijo, Tomás, creíste porque me viste, pero bienaventurados aquellos que crean en mí sin verme. Ninguno de nosotros lo vemos a Jesús, pero creemos en Jesús. Y creemos que es el Salvador de la humanidad. Amén. Entonces, ese pacto que él lo firmó con la sangre de Jesucristo, ¿sí? No pasará jamás. No pasará el cielo, pasará la tierra, pero el pacto de Dios no pasará jamás. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y ese es nuestro lugar de refugio. Ese es nuestro lugar de refugio, ¿no? Y luego hay un título que dice la historia de David. ¿Qué es? Claro, la historia de David no es la historia de un hombre, es la historia de toda una nación, ¿no? Y David fue el hombre que Dios eligió para posicionar a este pueblo, que era el más pequeño e insignificante, porque Dios le dice, yo no te escogí porque sos el más importante, yo te escogí porque sos el más pequeño y el más insignificante de los pueblos de la tierra. Porque Dios se glorifica a través de lo que los hombres desechan y tienen como inservible. Siempre es así, ¿no? ¿Para qué? Dice la Biblia, para que la gloria sea de Dios y no de nosotros. Para que nadie pueda decir, gloria a mí, ¿no? Entonces, esta es la historia de un hombre que Dios levanta, lo saca de ser un pastorcito y lo pone a reinar y posiciona a Israel entre las naciones más grandes de la tierra. ¿Saben que hoy Israel tiene en jaque a todas las naciones de la tierra? ¿Sabían eso? Geopolíticamente, en la geopolítica actual, Israel es un dolor de cabeza para todas las naciones. ¿Sí? Al punto que cuando se manifieste el anticristo, ¿no? El anticristo va a hacer que todas las naciones peleen contra Israel. ¿Sí? Porque se la van a querer sacar de encima. Miren lo que dice 1 de Pedro 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quién lo dice esto? ¿Quién escribió esta carta? Pedro, ¿no? Ahora, ¿en el antiguo pacto o en el nuevo pacto? ¿No? Entonces, ahora Pedro, ¿sí? No se lo dice a los judíos esto. ¿A quién se lo dice? No se lo dice a la nación de Israel. ¿A quién se lo dice? A la iglesia. ¿Por qué le dice? Ustedes son linaje escogido, ¿no? El linaje escogido, linaje quiere decir descendencia, generación. El linaje escogido para Pedro antes de Cristo era solamente los hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es muy importante entender esto. Vamos a avanzar un poquito más y terminamos. Y ahora le está diciendo, ustedes, la iglesia, se han convertido en este linaje que antes solamente le pertenecía al pueblo de Israel. Amén. Luego dice real sacerdocio, o sea, reyes y sacerdotes. No, reyes y sacerdotes. ¿A quién le dice esto? A la iglesia. Ahora, no se lo dice a los sacerdotes de la iglesia, porque no existían los sacerdotes de la iglesia. ¿A quién se lo dice? A todos los miembros. Por eso es que la Reforma lo primero que hizo fue restaurar el sacerdocio universal de todos los creyentes. Eso era lo que la iglesia, después de 15 siglos, había prohibido a la gente, que participara del sacerdocio.
¿no? Decían que esto era solamente para unos que hoy en día todavía son llamados sacerdotes. Pero lo primero que restableció la doctrina de leer la Biblia, sacó a luz de que todos los creyentes somos sacerdotes y reyes. Por eso Jesús dijo, el más pequeño del reino de los cielos es más grande que cualquiera del Antiguo Testamento. ¿Amén? Y luego dice, pueblo adquirido por Dios. Claro, ¿adquirido por quién? Por la sangre de Cristo, ¿no? Y ustedes que antes no eran pueblo, ¿no? Antes el único pueblo era el pueblo judío, pero en el nuevo pacto, ahora nosotros somos pueblo de Dios. Ustedes que antes no habían alcanzado misericordia, ahora alcanzaron la misericordia de Dios. Ahora, así como no se entiende al pueblo de Israel sin David, no se puede entender leyendo el Antiguo Testamento. O sea, David cambió a Israel y lo convirtió y lo posicionó en la nación más grande. Además, David tenía la visión de que Israel tenía que reinar sobre todas las naciones. Si ustedes leen todos los salmos, David tenía esa visión de que Israel reinaba sobre todas las naciones de la tierra, espiritualmente. Y así como no se entiende al pueblo de Israel como un modelo de la iglesia sin David, ¿no? Pero tampoco se entiende a David sin su pueblo Israel. Israel y David son uno, ¿no? Por eso es que al Mesías lo llaman todavía el hijo de David, que saldría de los lomos de David, los que no creyeron y todavía son judíos no creyentes, y nosotros que creemos que Él es el Mesías y el Cristo. Pero tampoco hoy se entiende a la iglesia sin Cristo, pero tampoco se entiende a Cristo sin la iglesia. O sea, David y el pueblo de Israel eran uno solo y ejercían el reino de Dios en el antiguo pacto sobre la tierra. Y el único lugar donde lo podían ejercer, que Dios había escogido, era el monte de Sión, que es un modelo del verdadero monte que está en el cielo, el que vio Moisés en el monte Sinaí y el que vio Juan en el Apocalipsis, ¿no? Entonces, decíamos nosotros, ¿sí? Hemos sido puestos y posicionados en esos lugares celestiales, donde está Jesús sentado a la diestra del trono de Dios. Y nosotros estamos en ese mismo lugar junto con Cristo. Y únicamente desde allí podemos ejercer la autoridad de Cristo. Ahora, materialmente, físicamente, ¿dónde está la iglesia? Acá, ¿no? Hoy estamos acá, en Palermo, Cava, Buenos Aires, Argentina, América del Sur, ¿sí? Pero ¿dónde estamos realmente posicionados por Dios? ¿O dónde quiere Dios posicionarnos? Los lugares celestiales. Pero no quiero pasar por alto esto, ¿no? Decíamos que Dios lo llevó a experimentar a David un lugar de gran sufrimiento y de gran humillación, ¿no? Un lugar de gran sufrimiento y de gran humillación. Vinieron años, ¿sí?, de mucho sufrimiento para David. Pero fíjense lo que David llegó a decir después, ¿no? Hoy hablaba con una persona y me decía, ¿por qué esto? Y yo le dije, bueno, lo que nos pasa ahora, uno no lo entiende ahora, pero lo entiende después, una vez que ya pasó lo que Dios tenía que hacer a través de ese mal momento que uno pasa. ¿Les ha pasado eso? O sea, el momento malo uno no lo quiere pasar, pero es la antesala de crecer, de ser bendecido, de posicionarme en un lugar superior, de tener más la imagen de Jesús. Ahora fíjense lo que llegó a decir David una vez que pasó ya y era rey, en el Salmo 119, 71, que es el salmo más largo de toda la Biblia. Bueno me es haberme hecho uno con la tierra, haberme escondido en un lugar donde no había un solo lugar fuerte más que Dios,
hacerme humus, humillado, viene de ahí, bueno me es haber sido humillado. Dice, ¿para qué? Aprenda, ¿qué cosa? Tus estatutos, ¿no? Y en este mismo salmo dice, tus estatutos me hacen más sabio que los sabios. Ahora, miren en el mismo salmo, pero en el versículo 67, miren lo que dice. O sea, no, David pudo entender que le vino muy bien haber sido humillado. Le vino muy bien haber sufrido todo lo que eran los adelantos del siervo de Jehová, Jesucristo. Él era un adelanto y él también pasó por los mismos sufrimientos. Cuando David huye de Jerusalén, uno lee ese pasaje y es vituperado, insultado, apedreado. Es un modelo de lo que sufrió Jesús cuando fue al Monte Calvario, es un modelo exacto. Ahora, ¿qué dice David? Bueno es que yo haya pasado por este lugar estrecho, incómodo, desagradable, ¿no? Dice, porque antes ¿cómo estaba? ¿Cómo? ¿Cómo estaba? Ahora, David era pastor de ovejas. David sabía lo que le pasaba a una oveja descarriada. ¿Qué le pasaba? Se la comían los lobos, las ovejas no ven, no tienen sentido de la orientación. Dios nos compara a nosotros con ovejas. Y es el único animal que no existe sin un pastor. Porque no ve, no tiene sentido de orientación, se la comen los lobos, no se defiende. Ahora, David sabía lo que era ser descarriado, lo que le esperaba a un descarriado. Se lo comían los lobos, se caía por el precipicio porque no veía nada, y él mismo la agarraba del cogote, y muchas veces con el callado le partía las piernas, porque amaba a sus ovejas. Prefería partirle las piernas antes que se la coman los lobos. Y él dice, bueno me es haber sido humillado. Porque antes yo estaba como esas ovejas que yo las agarraba del cogote. ¿No? Entonces dejate agarrar por el cogote. El Salmo 23, ¿no? Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, pero no nos gusta esa parte porque no la entendemos. Parece algo poético. Pero su vara y su callado me infundirán aliento. Quiere decir, él me va a agarrar del cogote y muchas veces me va a quebrar las patas para que no me pierda y no me descarríe. ¿Sí? Entonces, dice, pero ahora guardo tu palabra. Entonces, para que David pudiera ser posicionado después de todos estos años de gran humillación y sufrimiento, sí que serían un adelanto de los sufrimientos del siervo de Jehová, el Mesías, el Cristo. Él tuvo que pasar por este lugar de aparente gran desprotección, donde él descubrió que Dios era su todo y que sin Dios él no era nada. Donde solamente haciéndose uno con la tierra, no teniendo ningún lugar de refugio más que Dios, y estando posicionado al lado de sus enemigos, él pudo descubrir que Dios era su escondedero, su fortaleza, y él lo protegió de todos sus enemigos. Y puso a todos sus enemigos debajo de sus pies. Abandona tus fortalezas. Discipulando para ser como Cristo es una manera de entender estas y muchas otras verdades de Dios para la humanidad.
eres el Señor, el dueño, el amo. Y nosotros tenemos que seguirte a donde tú nos quieres llevar, Señor. Sabemos que tú nos respetas los tiempos, Señor. Respetas nuestra decisión humana, Señor. Cada uno de nosotros tenemos distintos tiempos, distintos momentos, y nos respetas. Pero, Señor, tu voluntad es que caminemos voluntariamente, rendidos a ti, y que te sigamos a donde tú nos dices que vayamos. Que estemos donde tú quieres que estemos, Señor. No que te llevemos a ti a donde nosotros queremos, sino que nosotros vayamos a ti. Vemos como esta iglesia no tenía la madurez en el capítulo 2 para vencer el temor a las tinieblas, y te decía, no, vení vos a mí, a pesar de que tú le dijiste, ven. Ella no podía, pero ahora tú la llamas mi esposa, mi amiga, mi hermana, porque naciste del Padre que es mi Padre. Y es ella la que te dice, yo misma voy a subir a donde antes tenía miedo de estar. Yo misma voy a ir a ese lugar de mirra, aunque duela, aunque cueste, aunque ahí haya tinieblas, a donde en esos lugares también habita el enemigo. Pero tú estás con nosotros como poderoso gigante, Señor. Porque no es nuestra la guerra, sino de Dios. Porque no peleamos nuestras batallas, sino tus batallas. Porque, Señor, tú nos has posicionado en los mismos lugares donde Cristo fue resucitado y sentado a la diestra del trono de Dios. Y si vienes ahí donde también habitan estas huestes de maldad, pero somos uno contigo, y tu palabra dice que como cuerpo esos enemigos están debajo de tus pies. En consecuencia, están debajo de nuestros pies. Señor, te pedimos que nos posiciones. Ay, salemos, ojalá. Señor, tú estás esperando esa niña de tus ojos, ese deleite al que tú llamas mi esposa, mi amiga, mi hermana, que está donde yo estoy, que me sigue a donde quiera que yo voy. Tú estás esperando a estos que se posicionen para reinar junto contigo, pero desde una posición de extrema humildad, de humana vulnerabilidad, donde tú eres el todo, Señor, donde yo no me creo nada fuera de ti, Señor, donde no me salgo de tu gracia, porque solamente por tu gracia estamos donde estamos, porque no hay en nosotros nada digno de estar en el lugar donde tú nos resucitaste y nos pusiste en lugares celestiales. Señor, posiciónanos como a David, porque tú dijiste, ustedes son real sacerdocio, ustedes son nación santa, pueblo adquirido por Dios. Señor, posiciona a tu iglesia nuevamente a esos lugares de poder, de autoridad que hemos perdido por causa de nuestras soberbias religiosas, por creernos que somos algo, no siendo nada, por habernos refugiado en nombres humanos
en denominaciones, en religiones, y no únicamente en el nombre que es sobre todo. Señor, te pedimos en esta noche que nos lleves a esos lugares, Señor. Porque ya hemos crecido, Señor. Porque ya tú nos has dado palabra tras palabra, Señor. Porque ya tú nos has dado tu reino, Señor. Porque lo grande comienza siendo muy pequeño. Porque el Rey de Reyes nació en la ciudad más pequeña de Israel. Porque Abraham era uno solo cuando lo llamaste. Y de esa roca sacaste a tu pueblo de Israel. Y lo multiplicaste y lo bendijiste y dijiste: en tu nombre serán benditas todas las naciones de la tierra. Señor, que en esta noche nuestra oración sea: Señor, posiciónanos, vuélvenos a posicionar. Pero para eso, Señor, que dejemos toda soberbia, todo orgullo humano, toda altivez, que volvamos a hacernos uno con la tierra. Que pongamos la boca en el polvo por si acaso hay esperanza. Señor, tú nos has dado palabra tras palabra. Ahora es el tiempo, Señor, de tomarnos muy en serio todo lo que nos has dicho al oído, Señor. Porque tú dijiste: conforme al oído con que ustedes escuchan, así juzgarán. Señor, es tiempo de juzgar tus palabras, que son verdaderas. Que aún sin ver nada te seguimos como viendo al invisible. Porque aún sin tener lugar donde posar nuestros pies, te seguimos a donde quieras nos has llevado, Señor. Porque no buscamos grandezas, sino buscamos tu reino, Señor. No buscamos un nombre en este mundo, sino que buscamos tu nombre, Señor. Porque no queremos nombres humanos, sino levantar a Cristo.